está grabando este programa. Queremos saludar a las manipuladoras de alimentos porque están en su día. Bueno. Un abrazo cariñoso a todas las manipuladoras. A mí me tocó cuando fui Seremi de Hacienda discutir con varias de ellas, pero espero que me recuerden con cariño. Así que un saludo para todas ellas. Bueno, habíamos avisado de que íbamos a tener una visita, ¿cierto?, de un transportista, empresario del transporte, ¿cierto?, conocido además porque él habitualmente ha tenido varias entrevistas por otras situaciones. Carlos Estrada, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Sí. Carlos, tú, entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, tú también perteneciste a la directiva de la Asociación de Transportistas, ¿cierto? Claro, yo fui secretario de SUDUCAM y bueno, y formo parte todavía de la legalmente constituida asociación. Exacto, gremial. del gremio, justamente. Bueno, mira, nosotros te habíamos invitado en realidad porque queríamos un poco conocer tu visión respecto de lo que fue el paro, porque, para hacer el contexto, este paro partió el día lunes, ya cuando el presidente de la República no estaba. Y lo que la gente pensaba, y todos en realidad pensaron en un principio, es que esto se debía un poco a una forma de presión por los precios de los combustibles, relacionado, ¿cierto?, con el cuestionamiento al sistema MEPCO o inclusive también al cuestionamiento a el impuesto específico a los combustibles. El MEPCO, perdón, porque este mecanismo estabilizador de precios que se creó en una época, ¿cierto?, pero cada tanto esto hay que ir ajustándolo porque los precios se siguen subiendo, ¿cierto?, ya el mecanismo no funciona, o no, por lo menos no es tan eficiente. Y respecto al impuesto específico al petróleo, porque es un impuesto que viene hace mucho tiempo y todo el mundo reclama de que eso está, en realidad encarece más el costo del combustible. Pero al poco andar nos empezamos a dar cuenta que el pliego petitorio, por así decirlo, tenía que ver con otras cosas. Tenía que ver con el aparcadero, ¿cierto?, con la demanda que tenían sobre el aparcadero. Tenía que ver con el reclamo respecto de que los empresarios o las empresas que están instaladas en esta región, a través de incentivos de excepción, no contratan necesariamente a los transportistas locales, no les pagan las tarifas adecuadas y también el pago es extemporáneo. No es que no les paguen, sino que se demora mucho en pagarles. Y por lo tanto, ahí ya más parece como un problema entre particulares que un problema con alguna entidad gubernamental. Lo de la Senasa. Claro. Sí, y el tercer punto era justamente un reclamo respecto de un cumplimiento de otro gobierno, que es el argentino, ¿cierto? Que no es un reclamo con Chile propiamente tal, ¿cierto? Y que a pesar de que esos temas se han tocado múltiples veces en estas reuniones bilaterales que existen en el Comité de Frontera, ¿cierto?, o en el Comité de Integración, hay acuerdos que se logran que al final no siempre necesariamente se cumplen porque son acuerdos que tiene que cumplir el otro país. Finalmente este funcionario que se pide es del servicio como el SENASA, justamente, el equivalente al SAC. El equivalente al SAC, pero que es del gobierno argentino, finalmente, del Estado argentino. Y que está en Montaña, claro. Para no entregar a Río Exacto. Gallego. Por lo tanto, son tres elementos de este pliego que no tienen nada que ver finalmente con lo que la gente espera y además que por lo menos uno parece que es un problema entre particulares, otro quizás tiene algo que ver con platas regionales como el tema del aparcadero, y el tercero algo que no depende mucho del Estado de Chile, sino más bien de las relaciones internacionales. Cristian, si me permite solo Sí. agregar para que después Carlos nos pueda contar en extenso, pero también a las horas o a los días posteriores de la situación se vio que efectivamente no eran, hay un grupo importantísimo de camioneros o dueños de transporte que también habían sido críticos y una declaración pública fuerte. Entonces, Sí. también sería bueno que nos pudieses contar, porque no era al unísono todo el transporte mayor el que está en este paro. Claro, no, por supuesto que no. Así un breve resumen: en Chile existen dos confederaciones de transportes grandes. Una es la Confederación Nacional del Transporte de Carga y Pasajeros, de la cual es director don Pedro Aguilar, el director nacional, que no están organizados en Punta Arenas. Él es un director nacional, pero en Punta Arenas no hay una asociación local. Perfecto. Y la otra gran confederación de la cual yo estoy afiliado es la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la cual preside don Juan Araya en Santiago. Juanito Araya, y que sí tiene una asociación local que es ASUDUCAM, la cual preside Miguel Cárdenas. Esas son las dos grandes. Bueno, en el caso de este paro, ninguna de las dos confederaciones avaló este paro. Esta fue una iniciativa local. Claro. Entonces, claro, cuesta
cuesta imaginarse que por qué en una capital regional, en una provincia, se va a encarar un tema como el impuesto específico, que claramente es un problema nacional. Entonces es difícil imaginarse. Y este paro no contaba con no sé si la palabra del respaldo, porque en general la Confederación tiende a respaldar a todos sus asociados, pero no estaba patrocinado y ni formó parte de este llamado paro. O sea, no hubo una votación por parte del equipo absolutamente. completo del Esto grupo. fue una iniciativa Personal. personal, más que justamente personal es la palabra, de parte de don Miguel Cárdenas, que y yo diría motivado por un gran problema que tiene la gente de Porvenir. Ahí nació el conflicto, que justamente con Pescanoa, que finalmente fue lo único que se avanzó. La demanda de Senasa que mencionó Cristian es la más legítima de todos para mi gusto, y es la más urgente y es la más escandalosa. Y ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería quien tiene que hacer y es algo sumamente escandaloso porque es un compromiso de gobiernos de todas las fronteras, de todos los puestos fronterizos de nuestros países, que son muchos. Y ellos tienen un incumplimiento grave que no tienen un funcionario en Monte Aymon, en la frontera. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los camiones que transporten vegetales y comestibles en general, lácteos, tienen que hacer el trámite en la ciudad de Río Gallego. Y desviar la ruta al final. Desviar la ruta, y además la municipalidad además que tiene un horario que te significa finalmente retrasar en un día más. Y cuando tú andas con perecible, un día más hace la diferencia. Claro. Pero lo más increíble, que esto es muy argentino, la municipalidad de Río Gallego se pegó una vivada y cobra un peaje a los camiones. O sea, te obligan a entrar porque, o sea, yo Argentina no cumplo con mi obligación de tener un funcionario de Senasa, por lo tanto tú estás en la obligación de entrar a la ciudad, pero además te cobra un peaje. Entonces, además el camión tiene que quedar en un servicentro, pagar un aparcadero, tomarse un taxi, regirse a los horarios, es realmente escandaloso. Entonces, ahora, cada tanto tenemos problemas con Argentina similares, de cosas que se acuerdan y después no cumplen con los acuerdos, no solo esto, el tema aduana en algún rato también fue lo mismo. Yo recuerdo una movilización en el 2008, 2009, donde estaba también el tema del largo. Claro, exacto. Pero ese también es otro problema en que nosotros estamos equivocados como transportistas. Hay un largo determinado que es una norma Mercosur. Entonces nosotros no podemos pretender que nosotros en Punta Arenas, porque compramos camiones usados americanos que son más largos de lo común, porque claramente las carreteras de los norteamericanos son distintas a las nuestras, nosotros no podemos pretender desde acá cambiar la norma Mercosur, que está constituida por 5 o 6 países, Paraguay, Brasil, qué sé yo. Es al revés, nos tenemos que someter a la norma. Exactamente. Nosotros estamos fuera de norma. Entonces, cuando el paro no tiene sustento, la verdad que es difícil apoyarlo. Y a la referencia que decías tú, habíamos muchos transportistas que no estamos de acuerdo por este tipo de cosas. El tema Senasa claramente tiene un sustento sólido, y de solo conocerlo es indignante que el Estado no cumpla su palabra, el Estado argentino en este caso, y que el municipio haga un beneficio. Se aproveche el incumplimiento. No, claro, escandaloso. Y eso es un tema ya incendiario que puede generar cualquier cosa, pero la gente no lo tenía pero eso justificaba, o sea, esa acción, estoy de acuerdo, que es molesta, indignante y todo lo que tú, pero yo diría que eso no justifica el hecho de tener a toda una región o a toda una ciudad, como fue en este caso, secuestrada y con la paranoia de que como que se iba a acabar con... No, por supuesto, yo he estado reunido con don Juan Araya unas 3 o 4 oportunidades, cuando él vino a Punta Arenas un par de veces, mientras yo estaba en la asociación antes que fuera dado de baja, y alguna vez en Santiago también lo visité, y el discurso de él fundamentalmente es que el paro es el último de los recursos, porque claramente afecta a la población. Entonces lo que menos se quiere hoy día es llegar a esa instancia. No, y además fortalecer esta imagen del camionero tosco que se toma las carreteras, que es algo que se va los combos al tiro, que incluso que tiene un poco de leyenda de la época del 73. Ahora que la gente, cuando hay un paro camionero, a mucha gente se le llena los que somos un poquito Octubre mayores, 72, claro, se te llena la cabeza fantasma. Y eso, don Juan Araya, que es el presidente de la Confederación, siempre ha recalcado que el paro es una medida pero extrema, es casi la huelga de hambre. Es un dirigente histórico y por lo tanto ha sido respetuoso y tiene su reconocimiento. Además de que es una medida muy violenta, y además él nos explicaba a nosotros en algún momento que es muy difícil de implementar, porque por ejemplo el paro, cuando se interrumpe,
el cruce en primera angostura, nosotros estamos faltando un tratado internacional como Chile, de darle conectividad argentina entre el continente y Tierra del Fuego. Entonces uno tiene un paro y a las 24 horas hay 250 camiones argentinos varados en el cruce y esa gente no tiene baño, no tiene agua potable, no tiene comida, entonces se hace poco sustentable. Por eso cuando a mí me preguntaban, sin yo estar conectado con la asociación, oye, ¿cómo vas todo el paro? Yo le decía, mira, el paro no es sustentable más de 2 días. Uno, por este motivo, estuvimos a horas de que se suspenda un vuelo de LAN por falta de combustible en el aeropuerto. Entonces la escalada pasa a ser catastrófica después del segundo día. Claro. Imagínate que NASA tuvo que suspender un vuelo, que ellos vuelan a la Antártica, claro. Y tuvieron que suspender un vuelo por esto. A mí me llamó la atención igual el poco tiempo que hubo de diálogo antes de irse a paro. No hubo diálogo, justamente fue el protocolo partió... El viernes salió en la prensa como portada. Después el lunes en la tarde o en la noche empezó el paro. Pero empezó enseguida con cortes de camino, carretera, todo. Lo que ustedes tienen que entender que están más ligados a la política, que la actividad gremial es similar a la política, es como paralela y a veces la antesala cuando alguien tiene alguna pretensión en un cargo político. Y para un dirigente gremial es una muestra de fuerza y de vigencia tener una movilización al año. ¿Me entienden? Entonces yo golpeo la mesa una vez al año, estoy en vigencia, estoy en los medios, tengo un capital político y me permite negociar con mi contratante, independiente de que el efecto del paro... Es una demostración de fuerza al final. Es una demostración de fuerza, independiente de que el efecto del paro no sigue no habiendo el funcionario de SENASA, el impuesto al combustible no va a bajar, y al finalmente una empresa está pagando hoy día un precio que no es real, que está fuera de mercado, que es un sobreprecio, que probablemente un pacto con la intendencia, oye, ayúdanos con esto, y chuta, cooperanos y pagan un sobreprecio a esta gente. El tema del parqueadero también tampoco... No, el tema del parqueadero es el más grosero de todo, para mi entender. Nosotros como transportistas locales, una de las pocas ventajas que tenemos respecto de las mega empresas de Santiago, empresas que tienen 500, 600 camiones, una de las pocas ventajas de ser locales es que tenemos nuestro patio. Yo tengo, o sea, si tú quieres ser transportista, no te basta con tener un camión, tienes que tener una oficina, tienes que tener una pequeña capacidad administrativa y tienes que, por supuesto que tienes que tener un lugar donde tener tus camiones. Entonces, ¿qué es lo que se propone ahora? Con plata de todos los chilenos, de todos los contribuyentes, vamos a gastar 9.000 millones de pesos para que estas empresas, que son más grandes y que por supuesto son más eficientes, abaraten sus costos, se estacionen en el aparcadero pagado por el fisco. Es más bien con plata de la región. Lo encuentro súper contradictorio y contraproducente, porque finalmente nos va a pasar la cuenta. O sea, vamos a pagar con plata de la región para que se aparquen camiones que no son de la región. Nosotros tenemos que reconocer que hemos perdido eficiencia en el mercado del transporte, porque la economía de escala en el transporte es grosera. Y hoy día en Chile no existen 2 empresas. La empresa que tiene un camión o 2, que la maneja el dueño, y el otro camión lo maneja el hijo o el yerno. 2 camioncitos y de ahí saltamos los 30 camiones. Las empresas que estamos acá en Punta Arenas, esto no existe en Chile. En Chile, si no tienes 30 camiones, no eres sustentable, no funciona la economía de escala. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que reinventarnos. No tenemos la capacidad como MTS, los ferreteros, de que se juntaron para competir con las grandes ferreterías. Nosotros no hemos tenido esa capacidad. Nosotros deberíamos ser una asociación gremial fuerte. Claramente acá quedó mostrado que estamos lejos de eso, que hay un tremendo quiebre. Deberíamos tener una oficina en Santiago, deberíamos decirle Unimar, Walmart, bienvenido a la región, Salmoneros, bienvenido a la región. Nosotros tenemos equipos, los equipos que ustedes requieren, que hoy día no están. Nuestros equipos son viejos, son anticuados, no cumplen con el largo. Con la norma. O sea, estamos ilegalmente, producto de este paro. Hay autoridades miran para el costado y miden con una wincha con elástico, chuta, ya pasémoslo, lo vamos a revisar el otro año, y hay una incertidumbre, no tenemos acceso a crédito ni a renovar los camiones. Es muy complejo. Yo en algún momento logré hacer un flete muy bueno de salmón fresco, que es un flete muy bien pagado, y tenía 2 camiones y no me servía, y en algún momento dije, bueno, o compro 10 camiones, que son $1,5 millones de inversión, camiones con multitemperatura, que sé yo, o desisto del negocio, y desistí del negocio porque no me funcionaba. Nosotros además... La escala es distinta ahí. La escala es grosera, y además nosotros tenemos que competir con las navieras. Además, si ustedes cotizan un flete naviero con un flete terrestre, prácticamente es el mismo. Traer un contenedor de 40 pies tiene un poquito más de capacidad que un camión, en peso, y un poquito menos en volumen. Y del punto de vista de que cuesten lo mismo,
quiere decir que alguien está muy equivocado, o la naviera está cobrando mucho, o el transporte está cobrando muy poco. Y en este caso me parece que son las dos. Porque acá tenemos un monopolio marítimo, o duopolio, no sé técnicamente, pero las lucas llegan al mismo tarro, y por otra parte, nosotros no podemos competir con un buque. Claro, son otras magnitudes. Entonces, el gremio, el giro nuestro es complejo. Nosotros, la factura nuestra, el 40% de nuestra facturación es combustible. Solo el 40% de nuestra facturación. Oye, pero ahí en resumen del petitorio, uno era el de Senasa, y claramente eso es gestión política al más alto nivel. O sea, por lo tanto, Cancillería. nos requiere una medida de fuerza como esto. La segunda, creo yo, tiene que ver con precisamente lo que tú señalabas de un problema entre privados. Claro. ¿Cierto? En este caso, una gente que necesita que sus materias salgan de la región, y ahí hay un tema de tarifa. Exactamente, pero no deja de ser un problema entre privados. Y el tercero tiene que ver con el aparcadero. Llegando al extremo, yo tengo un problema con un privado, me da derecho como precedente a generar una medida de fuerza. A tomarme el aeropuerto, a tomarme cualquier... ¿Para qué? Pues, creo que es un mal precedente. El gremio está tan debilitado en Chile que, por ejemplo, yo en algún momento postulé para hacer el transporte a Walmart, al líder, y ellos te hacen firmar una declaración jurada notarial que tú no formas parte de ninguna asociación gremial, fíjate. Claro. ¿Cómo puede ser eso? Claro, porque no quieren fuerza. No quieren organización. Claro, no quieren presión. Entonces, oye, yo te contrato, pero tú no tienes que estar en ninguna asociación gremial. Y el tercer punto, tratando de recordar el tema del aparcadero, hay que llegar al 2011 con el tema del conflicto del gas, que también ahí hubo, la SOCAR no fue parte del movimiento del nosotros gas. arrugamos, el gremio arrugó en el conflicto del gas. Pero también apareció que a los días después apareció esta figura del aparcadero. Entonces siempre quedó como la idea de que en el fondo la manera de no participar fue parte del gobierno poder apoyarles con esa iniciativa que venía de ahí. Bueno, yo he escuchado también, pero el tema del aparcadero viene asociado a varias situaciones irregulares que despiertan suspicacias, como por ejemplo el terreno que se compró, que hoy día es de bienes nacionales, que se supone que está destinado para esto en algún momento, estuvo en venta durante varios años en una empresa de corretaje de propiedades en 400 millones de pesos durante varios años, y cuando se compró para el aparcadero el fisco pagó 800. Claro. Entonces ya llama la atención. Ya te parece irregular. Ya te llama la atención. Entonces, chuta, estos se están pagando favores políticos. Oye, tú no me pones y eso ocurrió en 2011. Eso, andan ahí, está viralizado. Yo creo que usted le tiene que llegar un WhatsApp con una foto de la escritura de la compra. Y además lo más grave es que ya ese 2011 ya se sabía el plan regulador, y en ese terreno estaba proyectada una avenida. No se podía, porque no se puede, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué se compró? Y además el aparcadero... o sea, recién se puede ahora con este plano regular, pero con el que estaba vigente en ese tiempo claro, se compró sabiendo que no se podía. Pero cuando tú compras una propiedad o quieres hacer algo, hay un certificado que te lo da... De no expropiación. De no expropiación. Claro. Justamente. ¿Y dónde queda ese terreno? Como el kilómetro 11, frente al Ruta Norte. Claro, y además involucra una intervención, un nudo vial. Imagínate todo lo que nos ha costado solucionar el cruce de la muerte. Claro. Y esta cuestión es algo parecido. El segundo cruce de la muerte. La intervención vial puede costar más que el aparcadero mismo. Entonces es una cuestión que no tiene mucho sentido. Y que al final también, por lo que tú me dices, no es una demanda de los camioneros locales. No es una demanda. A mí me parece que hay una ambición por parte de Aceducam, que es la que está reclamando, o mejor dicho, Miguel, que él yo creo que tiene la aspiración de administrar el aparcadero. Me parece que hay aquí una oportunidad de negocio personal. Claro, y es bastante ilegítima además la demanda, insisto, porque el tema de las tarifas con otra empresa, por más subsidios que le dé el Estado por otras situaciones, no da derecho a obligar al otro que porque recibe subsidio a que pague mejores tarifas. Pues si va a empezar el subsidio justamente para que la empresa se logre instalar, si no se hubiese instalado. Ahora, desde el punto de vista político, ya no deja llamar la atención, pensando que tienen razón en todo. Y tú quieres presionar al gobierno en este caso, porque la presión iba al gobierno. No se tomaron la ruta para presionar a un privado, al gobierno, que haya sido al día siguiente que haya estado la máxima autoridad. No, eso me parece súper extraño, porque un paro así lo haces con el presidente. Porque cualquier gente espera la previa para generar las condiciones para que el gobierno
efectivamente actúe. Y eso hubiese significado que hubiese venido el ministro de Transporte, claro, una serie de actores. Era el minuto. Para explicarle a la ciudadanía. Pero aparece al día siguiente. Pero es la decisión sí, del paro, Juan Francisco, para explicarle a la ciudadanía. Se toma en una asamblea, supongo. No creo que pero solamente. Eso fue lo que le pregunté, pero supuestamente no hubo ningún tipo de votación. No hubo una asamblea. Bueno, a Azucam funciona bajo la dirigencia total de don Miguel Cárdenas, su presidente. Pero las bases, ¿cómo se no existen bases. Yo cuando fui secretario de la asociación, que fui elegido por una asamblea, en el momento que quise hacerme cargo de mi puesto, fui dado de baja. Claro, entonces don Miguel Cárdenas, que es el presidente, tiene las llaves de la sede, el hijo de él es el secretario, él tiene la clave del correo. O sea, una asociación que la preside, o sea, dirige la por ejemplo, ustedes que están fuera del giro del transporte. Él no fue solo a poner su camión ahí. No, mire, yo sinceramente creo que esta agitación parte por un descontento importante de la gente de Porvenir. Me parece a mí. Y son ellos los que le dicen al presidente de la asociación, oye, queremos hacer esto, y a él le sirve, políticamente le sirve encabezar un paro, porque mantiene vigencia, porque tiene sus soldados, porque para esto hay que tener soldados, y por todo lo que conlleva tener un movimiento tan publicitado. Yo creo que se notó, porque se notó que era algo muy orquestado. Muy orquestado, que tampoco tenía la aprobación de todos los camioneros de la región. Porque claro, ahora, si yo le preguntara a ustedes, que son gente que no están en el gremio, pero que son gente informada y que están en las comunicaciones, si yo le preguntara a ustedes, díganme un nombre de alguien que esté en Aseducam. Usted me dice Miguel Cárdenas, díganme otro. Miguel Cárdenas. No hay otro. ¿Quién es el tesorero? ¿Quién es el secretario? ¿Quién es el vocero? No hay otro. Entonces, cuando yo formé parte y quise ser secretario, nadie tiene opinión, nadie tiene... cualquier persona que pretenda tener una iniciativa es expulsada de la asociación de manera fuera de los estatutos. Yo lo que eché de menos en esto, que fue el primer paro o movimiento que tuvimos ahora en este gobierno, son dos líneas de comunicación. Una del presidente, el señor Miguel Cárdenas, que yo creo que faltó también un poco de comunicación en los medios de prensa escritos y en las radios y puntos de prensa de parte de él, donde se vaya hablando de los avances, si es que han habido, si es que tenían comunicación, y otra por parte de Intendencia, tanto de la vocera de gobierno como de la misma intendenta. Yo creo que se faltó en las tres áreas, no hubo comunicación, y eso fue en desmedro de todos los ciudadanos, que porque al final generó la psicosis, generó una psicosis para la benzina. No alcanzamos a psicosis con el supermercado, menos mal, pero estuvimos a punto, entonces yo creo que si bien se notó que era algo un poco orquestado, pero la idea es que haya comunicación y que exista un vínculo directo con los ciudadanos. Y para completar tu punto, Yanita, cuando uno hace un paro, como asociaciones gremiales, como sindicatos, tiene que haber una votación. Sí, y además de la votación, porque y es la última medida, evidentemente, pero cuando tú quieres hacer esta demostración de fuerza, la haces sabiendo que el presidente viene antes que llegue el presidente. Porque obliga a la autoridad a sentarte a conversar y a firmarte el pliego de acuerdo. A mí me parece preocupante. Y no después. Me parece preocupante lo que señala Carlos Strassi. Me parece preocupante porque ahí la Aseducam va, ¿quién fiscaliza? Porque entiendo que es una agrupación, tiene personalidad jurídica, supongo. Sí, no, está bien constituida, está normada por el Ministerio de Hacienda, ¿no? De Economía. El Ministerio de Economía tiene una sección donde están todas las agrupaciones gremiales y la fiscaliza, ¿sabes? Sí, todas las asociaciones gremiales están... y de hecho periódicamente, es que, mira, te cuento, hay asociaciones gremiales que de repente nosotros las cuestionamos justamente porque aparecían como asociaciones gremiales, pero no habían renovado sus directorios hace 3, 4, 5 años. Entonces hay gente que se arroga, que dirige y muchas veces no es así. Ahora, ¿existe algún protocolo dentro de las asociaciones cuando, por ejemplo, quieren ir a paro? Lo que digan los estatutos. ¿Una votación? O sea, lo que pasa es que los paros son ilegales. En este caso el mando es uno solo, que es Miguel Cárdenas, y no hay, como le digo, yo fui dado de baja en una votación a mano alzada entre 7 directores. ¿Entiendes? Siendo que lo que corresponde es que hay una asamblea extraordinaria, y de hecho yo tengo un reclamo, que tengo una copia acá, ante un reclamo, una notificación al Ministerio de Economía, quien me responde que yo no he perdido mi calidad de socio, sigue siendo de la directiva, se me debe dar explicaciones, y con copia a la asociación en donde se le exige rectificar el caso, bueno, y de ahí no ha pasado a mayores. Hay asociaciones que el Ministerio la ha disuelto,
por incumplimiento. Ahora, Sí, de hecho, la Asociación de los Productores de Pollo, quiero recordarlo, que fue también fueron disueltos. ahora lo grave, un poco lo que apunta Yanira, de que aquí el rol del gobierno, a mi modo de ver, fue nefasto. ¿Por qué? Porque en todo conflicto, que siempre lo hay, el rol y sobre todo Es cuando negociar. al gobierno se le impone esto como mediador o lo que sea, requiere una vocería fuerte de parte del gobierno. En primer lugar, no olvidando que el principio máximo es la paz social o el bienestar de toda la comunidad. Sí, pero yo discrepo eso. Es que, espérate, te lo digo porque en el fondo ahí el gobierno, que hay que decir que vino alguien de Santiago a mediar, pero el gobierno no fue proactivo a la hora de, primero, condenar una medida de fuerza, porque los paros son ilegales. Puede ser legítima Pero tu son ilegales. aspiración, pero desde el punto de vista de la legalidad y quien debe llevar la legalidad, el tránsito de las personas por el país es el gobierno. Y ahí no hubo, primero, un rechazo. Claro, no hubo demostración de autoridad. No hubo una demostración de autoridad. En segundo, porque claro, yo puedo tener legítimos intereses, pero si afectan al bien común de toda una comunidad. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese alargado, como dice Carlos, este tema? No era solo los combustibles, ya no era el impacto de la conectividad. Empiezan a aparecer otros Son los trastornos. alimentos, Sí. Y ahí, o sea, recordemos cuando el presidente Lago llamó a la ley antiterrorista, Sí. cuando en Santiago hicieron una protesta a los transportistas. Exacto, si estaba bien aplicado. Yo- Está Ahí, bien. ahí hay un Pero- ámbito sí. en que el poder del Sí, gobierno... nos quedan los últimos minutos para que le Pero demos la palabra solamente a Mario y muy después le cortito, Yanira para que o sea, por lo menos yo vi acá una reacción rápida del gobierno, por lo menos el gobierno central, que rápidamente la subsecretaría de Interior, ¿no es cierto?, envió un negociador, el negociador vino, tenía margen de negociación y logró, digamos, destrabar el ¿qué conflicto. negociación si en el conflicto no había nada que Entonces- negociar? Si lo único que era una pedida con el gobierno, todas las otras medidas No, pero fueron claramente había, o dilatadas. sea, había una medida de fuerza, había que actuar rápido. Yo creo que el gobierno hizo bien la pega en esa parte. Si el problema quizás a lo mejor lo que faltó fue Es que- sacar el gobierno regional, que a lo mejor faltó más comunicación, calmar más a la comunidad, ahí completamente de acuerdo. Pero lo que es la resolución del conflicto, creo que el gobierno fue muy rápido. Porque el conflicto no era Sumamente del rápido. gobierno. Yanira, el conflicto era de Yanira, entes por privados. favor. Yo quiero también hacer una mención muy similar a la que hizo Mario recién. Yo creo que a nivel de gobierno, a nivel central, la reacción estuvo rápida y eso fue gracias también a la comunicación que hubo con el subsecretario Villa por parte de la diputada Sandra Mar y de otros actores también a nivel regional, Que la advirtieron. que le advirtieron al subsecretario y a su vez él enseguida envió una persona para poder ser el interlocutor válido, ¿no es cierto?, con el señor Miguel Cárdenas. Pero sí a nivel regional creo que faltó un poco más de comunicación con los ciudadanos, con los medios de comunicación de prensa escrita, radio y cualquier otro medio donde se pueda estar informando los avances de este paro. Así que por lo tanto a nivel central creo que sí el gobierno bueno. actuó muy bien, estuvo rápido y que Sí. pudo destrabar algunas peticiones o las 3 peticiones que tenía el señor Miguel, pero a nivel regional sí faltó una postura mucho más clara. Como siempre reclama la vocería a nivel local. Bueno, dejamos el programa hasta acá. Cristian, Queremos... solo permíteme 30 segundos, porque es Ya. el momento. Y la verdad con eso yo me despido, pero se nos fue a sus 93 años Anita González, una destacada Sí, correcto. defensora del derecho humano, que se fue sin saber y sin tener claridad de lo que pasó con su marido, sus 2 hijos, su nuera que estaba embarazada y que hoy día son detenidos desaparecidos, y que a sus 93 años dio una lucha de vida completa por buscar la verdad, la paz y para que no se hiciera nunca más. Y yo creo que vale la pena recordar a estas personas en esta instancia que es en este día triste. Yo al revés. Yo quiero felicitar a la Corte Suprema porque declaró la absolución de Fernando Torres León, un militar que fue injustamente acusado por el Mario Carroza y por la Corte de Apelación de Santiago, en circunstancias que era acto en legítima defensa contra un acto terrorista por parte del movimiento izquierdista revolucionario UNIR. Se acreditó claramente de que habían lanzado una granada y el acto en legítima defensa. Y lo otro también, de que se rechazó la admisibilidad del recurso que había interpuesto Ramona Parra, la brigada Ramona Parra en contra de la diputada Camila Flores, así que me parece bien eso. Bueno, estamos ya en la hora y me hemos pasado ya, así que pido disculpas a los que vienen a continuación, pero agradecerle nomás a Carlos Estrada por su participación y por habernos aclarado Carlos. también. Gracias por la invitación. Sí, a mis amigos panelistas también, a Juan Francisco, Yanira, ¿cierto, Mario? Nos vemos hasta el próximo programa. Y a los auditores, por favor, recuerden que el programa se repite el día sábado, el día domingo, en este mismo horario, de 15 a 16 horas. Pauta semanal. Nos vemos el próximo viernes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala Comuna de Punta Arenas,
Yanira Lara, ex seremi de Gobierno. Cristian García, ex seremi Hacienda y Economía. Mario e Internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala Comuna de Punta Arenas.